I never quite had a handle on that one, did I?
¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? Tranquilo, solo soy un monje. Oh bueno, lo era el que solía usar este traje, jejejejeje. Solo bromeo, no gran guerrero. Ante ti se encuentra el castillo del monstruo Kiba. Un ser repugnante, culpable de cometer múltiples actos atroces, razón por la que te han llamado a ti y al resto de tus anteriores compañeros. Aún así, ¿quieres continuar con tu misión? Bueno, si ese es el caso, te guiaré hasta él, y de paso, te contaré sobre aquella bestia, con una historia rota. Sobre otro Raider. En estas tierras, existen seres bestiales. Capaces de arrasar ejércitos, y alimentarse de personas. Aquellos seres son nombrados, Fangires. Aunque por extraño que parezca, ellos se rigen a una jerarquía. Siendo el más alto, el rey Fangire. El ser más poderoso, y aquel que domina todo el reino. Pero, también puede ser destronado, y es que, si un rey pierde su fuerza, o no es digno para asumir el cargo, los Fangires de alto rango pueden revocarlo, o destruirlo, y elegir al hijo del rey, para asumir el trono. De no haber herederos, el obispo, puede ascender al trono. Pero, eso no sería el caso. Ya que, existía un sucesor, el primer hijo de la familia real Fangire, y legítimo heredero al trono. Este era, un chico muy introvertido, que a su joven edad, quedaría fascinado por el mundo de la música, en especial por los violines, y los bellos sonidos que estos producían. En poco tiempo, el joven aprendería a crear música, cuya pieza más característica, sería una peculiar melodía, con la capacidad, de cautivar a quien lo oiga. Sin embargo, dicha pasión, lo llevaría a dejar de lado su entrenamiento, volviéndose inexperto en las luchas, y más tímido de lo que ya era. El rey Fangire, veía esto como una debilidad, de la cual podrían usar sus enemigos, en contra de la familia real. Por lo que, para mostrar su autoridad ante sus súbditos, desterraría a su hijo, a una pequeña mansión cuya ubicación, solo la conocería él. Aunque pareciera que esto era un acto despiadado, en realidad, lo habría salvado de su cruel destino. Y es que, muchos ciudadanos Fangires, conocían la actitud del príncipe, y no dudarían en manipularlo, o algo peor. Pasarían los años. Y el joven se convertiría en un adulto, viviendo encerrado, en su mansión. Las dudas de saber, si era ya momento de regresar, no lo dejaban dormir, preguntándose exhaustivamente, si podría llegar a ser un buen rey para todos. Y saber, si existía algo más grande que eso. Dichas preguntas, las intentaría olvidar por medio de la música, la cual lo habría ayudado a sobrevivir, en dicha soledad, por tantos años.
Las melodías que producía eran simplemente magníficas y cautivadoras. Por lo que, solo era cuestión de tiempo para que alguien las escuchara y quisiera entrar en su morada. En un abrir y cerrar de ojos, desde la ventana de su habitación, aparecería delante de él una intrépida joven que invadiría sus recintos. Con mucha desesperación, el joven le pediría en voz baja que se fuera. Pero, la joven seguía acercándose, curiosa de aquel compositor. Ella le pediría que le enseñe a tocar el violín, y a cambio, le enseñaría las historias del mundo. Al principio este se negaría, pero al escuchar sobre los conocimientos que podría ganar, aceptó el trato. El tiempo pasó, y la chica lograría aprender a crear dulces sonidos, mientras que, el chico comprendería todo lo necesario para ser un rey, pero no de la mejor manera. Debido a que su amiga, al provenir de una clase baja, presenciaría por sí misma lo horrible y tirano que podía ser un rey. Enseñándole a personalidades como Calígula, Felipe IV o César. Y que si deseaba volverse un buen gobernante, no debía ser un rey, sino un emperador. Ambos compartirían muchas vivencias a lo largo de los años, desarrollando un fuerte vínculo entre ellos, que se transformaría en amor. Por otro lado, el rey Fangire aún mantendría su trono. No obstante, su poderío y estatus había disminuido drásticamente, provocando que muchos nobles y consejeros emprendieran en secreto la búsqueda del nuevo sucesor, logrando obtener la localización del príncipe. El chico, junto con su ahora prometida, serían sorprendidos por los súbditos Fangires. Les suplicarían exhaustivamente el reclamar el trono. Pero él se negaría. No quería convertirse en un monstruo, como lo fueron los anteriores reyes de los que aprendió, y les pediría amablemente que se retiren. Es bien sabido que la raza Fangire no tiene ética o reparo si se trata de una cuestión de linaje. Es así como el obispo, el súbdito más acérrimo de la familia real, tomaría esto como un acto de traición. Y junto a los demás miembros presentes, lo atacarían. Al haber estado tantos años practicando con el violín y descuidado su entrenamiento, sería incapaz de luchar. Aún así, él lograría transformarse en Fangire. Pero, era demasiado débil e incompleta la armadura, siendo reducido muy fácilmente. En ese momento, su prometida correría a salvarlo, sin éxito alguno, siendo herida de gravedad. Esa acción tan sádica, hecha por un miembro de su misma raza, lo obligaría a actuar, de forma desesperada. Crearía por primera vez sus colmillos. Al morder al Fangire con desesperación, cometería un horrible acto, despreciable para la sociedad y los Fangires: el canibalismo, absorbiendo la vitalidad del Fangire asesino, destruyendo su cuerpo en el proceso. En el momento en que terminaría de comerse a su víctima, su forma Fangire se transformaría a una corrompida por la sangre. Descomponiéndose y evolucionando a una forma mucho más bestial y poderosa. Después de una ardua pelea, donde el monstruoso príncipe derrotaría y posteriormente devoraría a sus enemigos, se acercaría a su moribunda prometida, escuchando sus últimas palabras. Gracias por todo, Wataru. Explotando en 1000 pedazos, terminando con su existencia. Luego de esa fatídica noche, el príncipe estaba finalmente listo para regresar al reino. Al entrar a su castillo, se enfrentaría a muchos guardias Fangires. Esto es porque, al saber los actos que cometió contra los obispos, el reino lo juzgaba como un monstruo. Pero no eran rivales para él, siendo absorbidos sin piedad alguna, aumentando su poder. Al llegar a la sala del trono, se encontraría con la persona que alguna vez fue su padre, y se enfrentarían en una sangrienta batalla. Todo ese odio acumulado, lentamente se convertiría en una voraz sed de sangre, que corrompería hasta lo último de su ser. Aquel Fangire con el que peleaba, ya no era su hijo, sino una bestia hambrienta de poder, sucumbiendo ante él, y siendo consumido posteriormente. Aunque esa criatura lograría hacerse con el trono, ningún Fangire seguiría a ese monstruo, aún con el título del legítimo rey. Los Fangires se unirían con los humanos para ayudarlos a erradicar aquel solitario ser. Es así como la iglesia enviaría enormes ejércitos de soldados de ambas razas para acabar con este demonio de una vez y para siempre.
Hasta el día de hoy, nadie ha podido lograrlo, no importa lo fuertes o hábiles que sean, el rey jamás será derrotado. Solo se puede esperar a que esas tropas sirvan como una buena ofrenda para ese monstruo, conocido por algunos como el rey Zangief, pero mayormente llamado el emperador caníbal, Kiba. Al conocer sobre esta historia, la iglesia ha mandado a múltiples caballeros, pero ninguno ha regresado. Si estás aquí, o es porque eres uno de los mejores, o es que, en verdad te odian, jejeje. Oh, ya entendí, nada de bromas cara larga. Bueno, estamos frente a los aposentos de Kiba. Como recompensa por no quitarme la cabeza, toma esto. Es un arma bendecida. Funciona al conectarlo con este cinturón. Solo una pregunta. ¿Puedo saber el nombre del guerrero que dará su vida? Ya veo, entonces Masao, como dicen siempre en nuestra gran orden. Por favor, devuélvele esa vida al señor.